Hola, hoy tejeremos un elfo, pero antes te invito a que te suscribas y darle me gusta al video. Este elfo tiene un tamaño aproximado de 8 centímetros. Te puede ser útil como complemento para el árbol de Navidad, para los ramos de flores, como colgante de mochilas, bolsos o para el auto, y también como llavero. Lo voy a tejer con el gancho del 2.5 para el gorrito y las demás piezas lo voy a tejer con el gancho número 2. Eso sería todo y comenzamos. Empezamos tejiendo 7 cadenas y empezamos a tejer desde la segunda cadenita y vamos a tejer 2 deslizados. 1 y 2. Ahora vamos a tejer un punto en la siguiente cadena. En la siguiente cadena tejemos medio punto. Vamos a tejer un punto alto. En la siguiente cadenita y en la última cadenita vamos a tejer un punto alto. Tejemos 2 cadenas y en donde mismo, en la misma cadenita, tejemos un deslizado. Aquí ya terminamos la primera orejita, vamos a cortar hebra larga porque vamos a coser. Ahora vamos a tejer la segunda orejita y vamos a empezar con 9 cadenas y vamos a empezar a tejer desde la cuarta cadenita. Contamos 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a hacer un punto alto. En la siguiente cadenita vamos a tejer otro punto alto. Ahora tejemos un medio punto. Vamos a tejer un punto y vamos a terminar tejiendo 2 deslizados. Aquí terminamos la segunda orejita. Ahora con la aguja vamos a pasarla por donde está el nudo corredizo. Vamos a pasar la hebra. Ahora vamos a pasar el hilo por los puntos, por la parte de atrás, así como lo estás viendo en el video. Y vamos a llegar hasta la última cadenita, así. Al jalar el hilo vamos a procurar que no se vaya a perder la punta de la oreja, así como lo estás viendo. Ahora vamos a pasar por la última cadenita, vamos a darle una puntada y al finalizar vamos a esconder la hebrita que quedó en la punta de la orejita y así nos quedarían las 2 orejas. Vamos a tejer un anillo mágico de 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a jalar y cerrar este anillo mágico. Vamos a tejer un deslizado para unir. Cortamos hebra larga para coser y vamos a cerrarlo por las hebras delanteras de los puntos. Ya que pasamos el hilo por todas las hebras delanteras, vamos a jalar y lo vamos a cerrar. Y así es como quedaría la nariz. Empezamos tejiendo 5 cadenas. Vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadenita y vamos a tejer 2 deslizados, 1 y 2. Vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora tejemos una cadena, vamos a girar el trabajo y vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2. Tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Vamos a girar y vamos a tejer 2 deslizados. 1, 1 y 2. Vamos a tejer 2 puntos, 1 y 2 puntos. Esta serie la vamos a repetir 2 veces más. Vamos a girar, después de la cadenita tejemos 2 puntos, 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos, 2 deslizados, 1, 2, tejemos 2 puntos, 1, 2,
falta una serie más, cadena, giramos, tejemos 2 puntos, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, giramos, 2 deslizados, 1, 2, tejemos 2 puntos, 1 y 2. Así es como nos quedaría el flequillo. Vamos a cortar hebra y escondemos. Tejemos 8 cadenas en color piel, empezamos a tejer en la segunda cadenita y tejemos un aumento. Este aumento lo vamos a marcar y esto es para no perdernos en las vueltas. Ahora seguimos trabajando en las siguientes cadenitas. 2, 3, 4 y 5. En la última cadenita vamos a tejer 3 puntos juntos, 2 y 3. Ahora vamos a tejer por las hebras traseras de las cadenas y tejemos 6 puntos. Nos vamos a ir llevando la hebrita que está suelta para perderla. 2, 3, 4, 5 y en el último 6. Al final de la vuelta tendremos 16 puntos. En la vuelta 2 vamos a tejer un aumento. Aquí ya lo tejí y ya lo marqué y vamos a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Ahora vamos a tejer un aumento. Y terminamos la vuelta tejiendo 7 puntos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. En total de la vuelta tendremos 18 puntos. En la vuelta 3 tejemos un punto, ya lo marqué y en el siguiente punto voy a tejer un aumento. Ahora voy a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tejer un aumento y terminamos la vuelta con 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. En total de la vuelta vamos a tener 20 puntos. En la vuelta 4 vamos a tejer un punto y ya lo marqué y ahora vamos a tejer un aumento. Este aumento va a quedar atrás del aumento de la vuelta anterior. Aquí está el aumento y queda atrás. Vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora voy a tejer un aumento que también va a quedar atrás del aumento que hicimos en la vuelta anterior. Aquí está. Vamos a seguir tejiendo y vamos a tejer 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. En la vuelta nos queda 22 puntos. En la vuelta 5 vamos a tejer 2 puntos, ya marqué el primero, 2 y ahora tejo un aumento. Ahora vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora tejemos un aumento y vamos a terminar la vuelta con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total son 24 puntos.
En la vuelta 6 vamos a tejer 3 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y un aumento. Ahora vamos a tejer 11 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 puntos. Tejemos un aumento y terminamos la vuelta con 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total tendremos 26 puntos. En la vuelta 7 vamos a tejer 4 puntos, ya marqué el primero, 2, 3 y 4. Tejemos un aumento, pero quiero que veas que se va haciendo ancha nuestra cabecita. Y ahora vamos a seguir tejiendo 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tejemos el aumento y ahora vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y en la vuelta tenemos 28 puntos. Ahora vamos a trabajar de la vuelta 8 a la vuelta 14, 28 puntos. Si tú lo quieres hacer de la 8 a la 12, está bien. Terminé hasta la vuelta 14, voy a tejer la vuelta 15, voy a tejer una serie de 2 puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución. La voy a repetir 7 veces hasta terminar con 21 puntos la vuelta. Toca tejer la vuelta 16 y voy a tejer una serie de un punto y una disminución. Esta serie la voy a repetir 7 veces hasta terminar la vuelta con 14 puntos. Así es como nos estaría quedando y aquí vamos a rellenar del centro hacia los lados sin abrir los puntos. En la vuelta 17 vamos a tejer 6 disminuciones, quedando la vuelta con 8 puntos. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras de los puntos y escondemos hebra. Empezamos con 17 cadenas y vamos a empezar a trabajar desde la segunda cadena. Vamos a tejer 4 deslizados. 1, 2, 3 y 4. Ahora tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la primera vuelta y es la base del gorrito. Ahora vamos a tejer una serie de 2 vueltas. Vamos a tejer la primera, tejemos 3 cadenas, 1, 2, 3, vamos a girar el trabajo y vamos a trabajar 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Ahora tejemos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Vamos a trabajar por las hebras traseras y vamos a tejer 4 deslizados. 1,
2, 3 y 4 deslizados. Esta es la primera vuelta de la serie. Tejemos la segunda vuelta, vamos a tejer una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar por las hebras traseras los deslizados. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a trabajar con los puntos enteros y tejemos 3 puntos bajos, 2 y 3. Ahora tejemos 3 medios puntos, 1, 2 y 3. Ahora vamos a trabajar 5 puntos altos. Son 6, pero nada más vamos a trabajar los 5. 2, 3, 4 y 5. Aquí está el punto alto de la vuelta anterior, pero también están las cadenitas que nosotros levantamos. Si tejo el punto alto en el punto alto de abajo, va a quedar escalonado a la orilla. Entonces, para que no quede, tendría que tejerlo en la cadenita. Pero si lo tejo en la cadenita, así como lo estás viendo, se va a hacer un hueco. Aquí se ve. Entonces, para evitar ese hueco, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer un punto alto sin terminar en el siguiente hueco, que es en el punto alto de abajo. Vamos a tejer otro punto alto sin terminar en la cadena. Y ahora estas hebras las vamos a cerrar en un solo punto. Así es como vamos a evitar que se vea el hueco entre los puntos altos y vamos a evitar que se vea escalonada la orilla. Esta serie de 2 vueltas la vamos a repetir 6 veces para que dé la circunferencia de la cabeza. Así es como nos quedaría ya las 6 series. Ahora vamos a cortar hebra larga porque vamos a coser. Vamos a empatar las dos orillitas así como lo estás viendo y vamos a tomar una hebrita de un lado y una hebra del otro, así como lo ves, hasta llegar a los deslizados. Al llegar a los deslizados vamos a ir tomando con nuestra aguja un punto sí y un punto no hasta terminar la circunferencia del pico del gorro. Al terminar jalamos hebra para cerrar y vamos a dar 2 pasadas o 3 a la punta. Después escondemos hebra y cortamos. Ahora vamos a identificar dónde nosotros cosimos, que es esta parte de aquí. Esta parte va a ir enfrente de la cabecita y vamos a poner nuestro gancho por la parte de atrás del gorrito, en la parte media, y vamos a trabajar por dentro del gorro. En color blanco vamos a enganchar el nudo corredizo, tejemos una cadena y ahí mismo vamos a trabajar un aumento de puntos bajos. Vamos a tejer en cada punto alto un aumento y esto lo vamos a hacer hasta terminar toda la vuelta. Aquí tengo un punto alto y tejo el aumento, busco el otro punto alto y tejo otro aumento y así voy a ir tejiendo hasta terminar toda la vuelta. Ya terminé de tejer los puntos, ahora voy a tejer de la vuelta 2 a la vuelta 5 sin aumentos ni disminuciones hasta terminar todos los puntos. Al finalizar tejemos un deslizado, vamos a esconder hebras y vamos a voltear estos puntos al derecho así como lo ves. Y estos piquitos que ves tú aquí en el gorro, estos no se tienen que ver cuando los pongamos en la cabeza del elfo. Empezamos tejiendo un anillo mágico de 8 puntos así y lo vamos a cerrar con un deslizado y vamos a trabajar desde la vuelta 2 a la vuelta 3, 8 puntos en cada vuelta. Al finalizar vamos a cortar hebra y vamos a cerrar por las hebras delanteras. Lo vamos a cerrar y escondemos hebras. Vamos a posicionar los ojos, vamos a contar vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la vuelta 10 vamos a colocar el primer ojo. Vamos a contar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el séptimo ponemos el segundo. Ahora posicionaremos el cabello, contamos 1, 2, 3, 4. Vamos a poner 2 alfileres,
Colocamos el cabello y vamos a fijarlos. Así. Ahora colocamos la nariz, vamos a contar vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en la vuelta 11, un punto abajo de los ojos, vamos a colocar centrada la nariz, así. Colocamos el gorrito, pero vamos a identificar la parte donde cosimos. Esta parte debe de quedar enfrente y vamos a ir acomodando nuestro gorro. Y lo fijaremos con alfileres para que no se nos mueva. Ahora colocaremos las orejitas y van a ir en la vuelta 10 con 4 puntos de separación de los ojos. Ahora vamos a darle un doblez al gorrito aventándolo hacia adelante, así como lo ves. Vamos a ponerle su borla en la puntita, lo vamos a fijar con alfiler y ahora vamos a coser y pegar. En donde está el alfiler vamos a huecar ese punto porque vamos a pegar y vamos a poner silicón, vamos a poner bastante para que el ojo no se salga y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora pegaremos el cabello, vamos a levantar los alfileres para poner silicón en la parte de atrás. Ponemos bastante y vamos a dejar secar. Vamos a dar luz con hebra color blanco. Vamos a sacar nuestra aguja por arriba del ojo, por la parte media. Sacamos hebra y ahora vamos a meter por la parte de abajo del ojo, en la parte media. Y sacamos nuestra aguja por detrás de la cabeza. Vamos a procurar que esta hebra quede del lado del ojito. Así, y hacemos lo mismo del otro lado. Ahora vamos a coser las orejas, vamos a meter la aguja por la vuelta 11 y la sacamos por la vuelta 9. Recuerda que son 4 puntos de separación de los ojos y la oreja. Vamos a tomar un punto de la oreja, así como lo estás viendo, y vamos a volver a meter de la 9 y sacamos en la 11. Ahora vamos a tomar un punto de abajo de la oreja, vamos a meter por la vuelta 11 y sacamos por la vuelta 10. Tomamos un punto de la oreja, metemos en la vuelta 10 y sacamos por detrás. Así es como vamos a coser las orejas. Le colocamos el gorrito, vamos poniendo alfileres para que no se nos vaya a estar moviendo, lo acomodamos para poder pegar. Voy a aplicar el silicón todo alrededor del gorrito, voy a poner bastante para que quede bien pegado. Ahora hacemos el doblez, vamos a poner silicón en esta parte para pegarlo. Voy a poner un alfiler para sujetarlo y ahora voy a poner silicón en la punta para pegar la borla color blanco. Mientras esperamos a que seque, vamos a poner un poco de sombra. Vamos a poner de menos a más por debajo de los ojos. También vamos a aplicar en las orejitas en la parte interna y también en la nariz. Ahora vamos a tejerle el colgante en color dorado. Vamos a tomar un punto alto del gorrito y por ahí vamos a pasar el nudo corredizo y vamos a tejer entre 10 y 15 cadenitas. Vamos a volver a agarrar el punto alto que habíamos tomado y vamos a tejer un deslizado más una cadenita. Vamos a cortar hebra y después escondemos. Hemos terminado de tejer a este elfo. Si te gustó mi video, te invito a que te suscribas y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.